Dios le bendiga, Dios le guarde. Para nosotros siempre es un placer que usted esté ahí de este lado escuchándonos cada martes aquí en su programa Mundo Cristiano. A las 1:30 de la tarde estamos aquí los caballeros hablando y conversando de la palabra del Señor. Recuerden que Mundo Cristiano llega a ustedes gracias a la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en el Espaillat número 86. Así que ustedes pueden formar parte de esta gran familia simplemente yendo a nuestros servicios a partir de los martes con verdades bíblicas, verdades que transforman vidas a través de la palabra del Señor. A partir de las 7 de la noche, usted puede acercarse a nuestra iglesia local. También los jueves tenemos nuestro servicio local. Allí usted puede adorar al Señor junto con nuestra comunidad eclesiástica. A partir de las 7:30 de la noche, usted puede acercarse a nuestra casa. Los sábados los jóvenes tenemos nuestras actividades y una gran noticia es que a partir del sábado 29 tenemos nuestro primer club de lectura de nuestra iglesia local. Así que puede formar parte. El link del grupo está en todos los grupos de WhatsApp, tanto el grupo de jóvenes como el grupo general. Usted puede formar parte de este club de lectura donde vamos a hablar temas de lo que estamos leyendo y realmente muy entretenido. Y los domingos tenemos nuestro servicio local a partir de las 9 de la mañana. Ahí iniciamos nuestra escuela bíblica y a las 11 inicia nuestro culto congregacional. En el día de hoy, y como hemos anunciado todo el mes, estamos hablando de la persona del Espíritu Santo. Esa persona que cambia, esa persona que nos convence de pecado, esa persona que mora en nosotros y que nos guía hacia la absoluta verdad que es la palabra del Señor. Hoy vamos a estar hablando, los caballeros, sobre el Espíritu Santo en la salvación. Creo que es un papel fundamental, pastor, el Espíritu Santo en la salvación. De hecho, la salvación no podría llegar a ser ejecutada sin la presencia, sin la persona del Espíritu Santo, porque no depende de nosotros. Nosotros, como seres humanos, no tenemos ni la fuerza ni el poder para convencernos de pecado. Primero, para convencernos de pecado y segundo, para mantenernos en el camino correcto. Es decir, es Dios quien lo hace y porque Dios desde el principio es el autor, consumador y mantenedor de su salvación. Exactamente. Justamente en el día de ayer conversaba con unos amigos y algunos se preguntaban ¿qué pasa entonces con el libre albedrío? Porque entonces, ¿qué decisión yo tomo? Yo le decía, tú no puedes tomar una decisión para salvarte, porque tú naturalmente quieres perderte. Exacto, no, es que la inclinación del corazón, la inclinación de la carne, de hecho, es a la perdición. Exactamente. Y para que el hombre sea inclinado a las cosas que son del Espíritu de Dios, debe ser movido por el Espíritu de Dios. Por eso hablamos del nuevo nacimiento, es nacer del Espíritu, y ningún hombre decide cuándo nacer. No es el hombre que decide, es Dios que decide cuándo el hombre va a nacer por su Espíritu, y el Espíritu es quien lo activa, lo despierta. En el griego hay una palabra para eso, y es la palabra fotizo. Es decir, es como un flash. El Espíritu es el que llega a tu vida y hace un flash a tu vida, y entonces tú quedas iluminado. Y puedes ver tu condición, porque el velo fue corrido. Ese flash fue para que el velo sea corrido y de repente tú puedas ver la santidad de Jesucristo ante tu condición de ser humano imperfecto. Y entonces ahí es donde entra así tu responsabilidad de seguir ese camino, o ya convencido, seguir sabiendo que estás perdido, seguir haciendo lo malo. Sí, porque realmente es una decisión cada día, o sea, es una decisión cada día de yo escuchar la voz del Espíritu Santo dentro de mí, ya cuando yo entonces soy convencido de pecado. Pero ahora bien, o sea, entonces Dios elige a quién el Espíritu convencer de pecado, o a todo el mundo estamos libres. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios sobre esto. En Romanos, el apóstol Pablo toca básicamente un punto bastante interesante, Romanos capítulo 5, y yo quiero leerlo. Dice así, vamos a leer unos cuantos versos ahí. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Así empieza Pablo. Es decir, la justificación por la fe es el veredicto que da Dios sobre una vida. Y ese veredicto puede ser culpable o inocente.
¿Cuándo es inocente? Cuando el individuo satisfizo la justicia de Dios a través de Jesucristo. Exacto. Es decir, acepto a Jesucristo y ya hacia mí no hay un juicio, una condenación total, sino que ahora Dios me ve a través del sacrificio de Cristo y hace una declaración sobre mí y esa declaración es inocente. Eso es lo que significa justificación, porque se da mucha vuelta sobre esto, pero justificación es la declaración que Dios hace, no es lo que yo me justifico, no es eso, es Dios quien me justifica, la declaración que Dios hace sobre ti a través de por tu creer en lo que Jesucristo hizo. En ese sacrificio. En ese sacrificio. Y Pablo comienza con eso. Luego dice, por Jesucristo, quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, he entrado a la gracia, pero no es por mí. Ha sido por lo que yo he creído en Jesucristo y Jesucristo hace todo el resto y por eso estoy ahora en este ámbito, en este ambiente que se llama gracia, donde la vida es en abundancia. Sigue diciendo el apóstol Pablo, verso 3. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en la tribulación. Hoy las pruebas, la tribulación para mí es señal de gozo. ¿Por qué? Porque me van perfeccionando. Hoy cuando yo miro una prueba, no la veo para llorar ni para lamentarme, sino que la miro con esperanza sabiendo que al final yo voy a ser más fuerte, voy a conocer más al Señor y voy a ver la misericordia y la gracia del Señor en todo esto. Santiago lo dice también. Claro, eso es lo que dice Santiago. Pablo aquí lo está simplemente reconfirmando. Dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza. Y Pablo se detiene ahí. Es decir, todo eso es producido por creer en Cristo, sí. Y Pablo se detiene y dice, porque el amor de Dios, y el amor de Dios se manifiesta en todas estas cosas que hemos visto, paciencia que produce prueba, la prueba que produce esperanza, y la esperanza no avergüenza. Y todo esto es producido, y dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, a través de todo eso, por el Espíritu Santo. Es increíble cómo la Biblia hace esa conexión de todo. Exactamente, es decir, no fue porque tú te lo imaginaste. No. Dios desde el principio lo gestó. Dios desde el principio lo decidió. Dios desde el principio te metió a prueba. Exactamente. Es que todo se trata de la soberanía del Señor. Cuando nosotros entendemos esa parte, ya dejamos de ser nosotros el personaje principal de la historia. Pero mira por qué me río en cuanto a esto. Porque hoy hay una corriente dentro del cristianismo que es el Evangelio de la Prosperidad, que dice que el que está en prueba está en pecado. Exacto. Y no es eso lo que dice la palabra. Lo que está diciendo es, Dios ha derramado todo eso sobre nosotros, aún la prueba, aún la dificultad, aún el dolor, Dios lo ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, porque nosotros debemos aprender a mirar todo con esperanza. Por eso dice, y la esperanza no avergüenza. No avergüenza, porque la esperanza está en el Señor. Para que nosotros miremos todo lo que nos está pasando, es para que miremos por encima de eso a la esperanza que está en Jesucristo. Wow, todo lo que me está pasando, mi única esperanza es que Cristo viene. Y por eso mi vida está llena de gozo. Porque el gozo no es una cuestión del ser humano carnal, de la carne, del sentimiento, del placer. El gozo es un don del Espíritu que es dado al ser humano. Aún tengas dolor y te estés muriendo de dolor, tu interior arde por la presencia del Señor y por la esperanza de que Cristo vendrá sobre las nubes y que tú sabes que tu fin no es la muerte. No, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo, al morar en nosotros, hace algo que es su función principal, recordarnos la palabra. Entonces, todo esto se reúne en una sola palabra, salvación. Salvación. A ver, la salvación tiene dos contextos. Primero, salvación desde la perspectiva griega era sacarte de un lugar, de tormento. Eso es salvarte, pero tiene otra connotación, que era llevarte a un lugar más espacioso. Exacto. Es decir, lo que Dios hace es sacarnos de un lugar, y en este punto es que nos saca del mundo. ¿Y cómo nos saca del mundo? A través del Espíritu Santo. Exacto. No hay manera de que el hombre pueda salir de su condición de carnalidad y del mundo sin el Espíritu Santo. Es el primer paso a la salvación. Es el primer paso. Ahora bien,
El segundo paso es llevarnos a un lugar más espacioso. Dentro del pueblo cristiano se entiende que la salvación es cuando nos muramos. Y ese es el más grande error dentro del pueblo cristiano. La salvación comienza, inmediatamente crees. Inmediatamente crees, empieza la vida eterna para ti. Por eso Jesús dijo que crean en Él. ¿Por qué? Para que tengan vida y vida ¿cómo? En abundancia. Entonces, la vida en abundancia no es cuando te mueras. La vida en abundancia comenzó desde el mismo instante en que aceptaste a Jesús como tu Salvador. Si alguien no está disfrutando de esa vida en abundancia, que no se refiere a teneres materiales, sino se refiere a los dones del Espíritu, los frutos del Espíritu que están en mí, amor, gozo, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, y dice, contra esas cosas no hay ley, porque esas cosas están anidadas en nuestro espíritu y nos hacen estar tranquilos. Pero ahora bien, entonces, pastor, usted ha dicho todo eso, pero una persona que haya creído y que en un momento se haya apartado del Señor, ¿aún mora el Espíritu Santo dentro de esa persona? Mira, esa es una muy buena interrogante. La Biblia dice que no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado. Dentro de la iglesia hay mucha gente que no está en el mundo haciendo y deshaciendo, pero están contristando al Espíritu Santo. Exactamente. Yo quiero que los amigos que nos ven por YouTube y también los que nos escuchan por Radio Ben, en la 105.5 FM, aquí en la ciudad de La Romana y en el resto del mundo, entiendan estas cosas. Cuando somos miembros del cuerpo de Cristo, debe ser un privilegio, pero hay gente que no está viviendo su privilegio. No. Muchos piensan que el descarriado es aquel que se apartó del Señor y está haciendo y deshaciendo. No, las iglesias están llenas de gente descarriada, que no han entendido su compromiso y su responsabilidad dentro del cuerpo. Y no solamente con el cuerpo de la iglesia, sino con Cristo. Ahí es donde voy. Entiende esto. ¿Qué pasa cuando en el cuerpo, porque el cuerpo humano hay células que están muertas dentro del cuerpo? ¿Qué hace el cuerpo de manera natural cuando una célula está muerta y no hace su función? De manera natural es tirada afuera. Por ejemplo, nuestra piel. Nosotros vamos botando la piel o vamos botando el cabello porque hay procesos donde las células dejan de hacer lo que va a hacer y de manera natural sale. Pero una célula que está muerta dentro del cuerpo, pregunta, ¿tiene el espíritu sí o no? No, está muerta. Está muerta. Está muerta totalmente. Entonces ahí responde la pregunta. En algún punto estuvo pegada, porque lo que nos conecta al cuerpo de Cristo es el Espíritu Santo. Sin Espíritu Santo estuviéramos muertos. No hubiera iglesia ni siquiera. Y no, incluso si ponemos una analogía, o sea, el Espíritu Santo es una persona. Si tú cada día maltratas a un amigo tuyo que está al lado tuyo, eso es se va a ir. A ver, déjame explicar lo que es contristar al Espíritu Santo, porque eso también pensamos que pequé y ya contristé. No, contristar al Espíritu Santo es, número uno, entender que Él nos habita en nosotros. Bien, pero aún nos habita y yo esté yendo a la iglesia y no esté practicando el pecado, ¿puedo contristar al Espíritu Santo, pastor? Sí. Claro, porque el Espíritu Santo llega a una vida para hacer un acto... frutos dignos de arrepentimiento. Dejar un fruto básico, y ese fruto básico es, número uno, recordar a Cristo, y número dos, vivir a la manera que Cristo quiere que vivamos. Exactamente. Que Jesús dijo, el Espíritu que morará en ustedes, el Espíritu de verdad, Él no hablará de sí mismo, sino que de todo lo que mi Padre y yo hemos hablado, Él lo va a hablar. Él se lo va a recordar a ustedes. Por lo tanto, cuando una vida va a la iglesia, es parte de la iglesia, es miembro de la iglesia, el Espíritu Santo lo cohabita, habita en él. El Espíritu Santo lo está empujando a que esa persona dé fruto. El Espíritu Santo lo está empujando a que lea la Biblia, a que ore. Lo despierta por la mañana para que ore. Sin embargo, no lo hace. Eso contrista al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él vino a hacer una labor. Y cuando la labor no es hecha en esa persona en la que Él está habitando, el Espíritu Santo se contrista. ¿Por qué? Porque no está haciendo lo mismo que la palabra de Dios. La palabra no va a regresar a Dios vacía. Es decir, a lo que Dios mandó la palabra, la va a ejecutar. Porque los dichos de Dios son sí, amén, y son verdad, y son fidelidad. Así es. Y así es el Espíritu Santo de Dios. Trabaja dentro de nosotros de esa forma. Pero ahora bien, entonces, llevándolo hasta ese punto, llega hasta otro punto. Si el Espíritu Santo es quien me convence de pecado y yo creo, entonces obtengo la salvación. Pero ahora bien, si yo contrito al Espíritu Santo y el Espíritu Santo se va de mí,
¿qué pasaría entonces con la salvación? Ok, a ver, una cosa. Fue dada. Ok, perfecto. Esa es una muy buena pregunta. Y ha sido una discusión. Totalmente. Una discusión de siglos, de más de 4 o 5 siglos, entre las diferentes escuelas. Escuela calvinista, escuela arminiana. Primero la escuela calvinista, que fue quien sustentó eso. Y todo eso está recogido en la Declaración de Fe de Westminster. Exactamente. Que yo recomiendo a los pastores y cristianos que están escuchando esto, que vayan y busquen. Eso está gratis en internet. Antes teníamos que comprarlo. Yo recuerdo que yo tuve que comprarlo por allá por el año 95 para poder nutrirme de esto. Sin embargo, hoy está gratuito. La Declaración de Fe de Westminster recoge los 5 puntos que sostenían los bautistas. La Declaración de Fe de Westminster es de los años 1500, 1600, a principios de 1600. Recoge los 5 puntos de las escuelas calvinistas. Ahora bien, luego se levantó Jacobo Arminio, ya Calvino había muerto, y entonces ahí empiezan las discusiones entre las escuelas calvinistas y las escuelas arminianas. Y parte de los puntos que hablaban era de la pérdida de la salvación o de la preservación de la salvación. ¿Qué hacíamos nosotros, decía Calvino, para preservar la salvación? Y se contestaba, nada, porque la salvación es un regalo de Dios, y nosotros no tenemos que mantenerla, decía él, sino que Dios por eso da a su Espíritu Santo quien nos preserva. Y es lo que dice Isaías. Isaías dice, por ejemplo, que por torpe que seamos, no nos extraviaremos, por torpe que seamos, es decir, porque nuestra carne va a tender. Ahora bien, debemos entender una cosa, alguien que llegó a la iglesia, alguien que vio, que fue iluminado y que vio los dones espirituales, tipo Judas, la pregunta es, ¿creyó realmente? Exactamente. Porque Judas creyó realmente. O simplemente fue algo del movimiento. O fue algo que decía, yo ando con ellos. Exactamente. Es decir, entonces, pastor, ¿cómo nos damos cuenta cuando alguien cree realmente? No es porque diga que es evangélico. Es por su fruto lo conoceréis. Es por su fruto. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Jesús dijo, y todo pámpano que en mí no lleva fruto, diciendo, hay muchos pámpanos y hay muchos que no van a llevar fruto. ¿Pero qué dice Jesús? Yo lo voy a cortar y lo voy a echar al fuego. Y esos pámpanos pertenecían a la vid. Ellos estaban con la vid, ellos miraban. ¿Cuánta gente los 31 de diciembre, por ejemplo, no va a la iglesia aparentando que cree en Cristo? Las iglesias se llenan. 31 de diciembre, esperar el año, los amigos, los impíos llegan, los impíos, porque son impíos, los impíos llegan y a veces borrachos, 15 minutos antes del cañonazo, antes de las 12. Pregunta, ¿y eso manifiestan que son cristianos? Desde una perspectiva podríamos decir, ellos son cristianos porque creen en Cristo, pero ¿han creído como dice la palabra o creen como los demonios? Exactamente, porque los demonios creen, pero siguen haciendo sus cosas de demonios. Ahora bien, ¿qué dice la palabra? Aquel que guarda la palabra es quien cree verdaderamente. Porque Jesús lo dijo. Si me amáis, ¿qué dice? Guarda mi mandamiento. Entonces, el que ama verdaderamente a Jesús no se aparta. Exactamente. Y ahí entonces se da cuenta de que la salvación no se va a perder. Ok, le pueden hacer lo que le hagan. El que ama a Jesús no se aparta. Satanás se le puede aparecer y ofrecerle villas y castillas. El que ama a Jesús no se aparta. Si me aman, guarden mis mandamientos. Entonces, por alguien que llegue a la iglesia y que esté con los hermanos y que disfrute y que dure un tiempo y después se va y se descarria y hace, hermano, ¿ese realmente fue cristiano? ¿Ese creyó en Cristo o andaba detrás de la muchachona? Exactamente. ¿O andaba detrás de otra cosa? ¿O fue de la semilla? ¿Recuerda la parábola del sembrador? Exacto. ¿O fue de la semilla que simplemente cayó en el camino o que cayó entre pedregales? Que escucharon la palabra, pero cuando vinieron los afanes. Pregunta, para el que cayó en buena tierra, ¿puede perder su salvación? No. No se puede. Porque es un punto a discutir y está en la palabra de Dios. Y también es un punto lógico que nosotros debemos mirarlo con esperanza, de hecho. Mirarlo con esperanza como Pablo dice. El Espíritu Santo está ahí y
sin el Espíritu Santo no obtendríamos la salvación. No es mis decisiones, no es mis emociones, porque la salvación no es un asunto emocional. No. La salvación es asunto espiritual. Jesús lo dijo bien claro, se lo dijo a Nicodemo. El que no nace de nuevo no puede ver. Le dijo en dos formas. Primero, no puede ver el reino de los cielos. Y después le dice, no puede entrar en el reino de los cielos. Pregunta, ¿cuánta gente hay dentro de la iglesia que no ha nacido de nuevo? Y que no permite que la palabra de Dios los cambie. Porque la palabra de Dios no es algo principal en su vida. No, y lo vemos con los estudios. O sea, muchas congregaciones han bajado la calidad de los estudios. Entonces, cuando tú le das participación a entretenimiento y a no a la palabra del Señor, entonces ahí tú estás viendo que hay un desbalance, o sea, no le da prioridad a la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser número uno en todo, porque lo que del Espíritu Santo toma para que nosotros podamos permanecer, porque no es por nuestra fuerza que podemos permanecer, para que podamos permanecer en Cristo, el Espíritu Santo debe estar ahí como soporte y como guía. Y justamente es así, o sea, aquella semilla que cayó en buena tierra, va a haber días en donde el sol le va a picar, y le va a doler, pero ahí va a estar el Espíritu Santo para recordarle. Pero cuando llegue la noche, la misma tierra va a enfriarse un poquito para que la semilla entonces pueda germinar y sacar lo primero que saca, que es la raíz, para aguantarse, y aunque el sol te pique, tú ya tienes raíces en la tierra. ¿Qué es lo que hace el cristiano cuando es traído por el Espíritu Santo? Mire, el libro de los Hechos refiere bien claro que el Espíritu Santo añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. El Espíritu Santo los añadía. La pregunta es, ¿los dichos de Dios son eternos? Y si la declaración que Dios hace sobre Jonathan, porque él hace una declaración sobre Jonathan Pierre, y esa declaración es inocente. Probablemente cuando Satanás vaya a juzgar, vaya a condenar o vaya a tentar, como lo hizo con Job, que vaya probablemente donde Dios. No digo que eso que sea así, pero imaginémonos que Satanás vaya a donde Dios y le diga, mira a Jonathan Pierre. Cuando Dios lo mira, ¿a quién ve Dios? ¿A Jonathan o ve a su hijo? Por eso Jesús dijo, yo vendré y me tomaré a mí mismo. Porque lo que Dios está mirando no es a Jonathan Pierre. Amado amigo y hermano, mire, usted debe estar conscientemente, debe ser lógico esto, que lo que Dios vea al momento de verlo a usted no sea usted. Exactamente. Cuando entendemos que el personaje de la historia no soy yo. Debe ser Jesús. Y para eso Pablo habla de la mente de Cristo. Ustedes tienen la mente de Cristo. Es decir, ya no viven ustedes, ahora Cristo vive en ustedes. La mente que tienen es la de Cristo. La ropa que tienen es la de Cristo. Las marcas que tienen son las de Cristo. Por eso cuando Dios mira al hombre, probablemente Satanás mira, ¿viste a Jonathan Pierre? Y cuando Dios mira a Jonathan Pierre dice, tiene la ropa de mi hijo, tiene las marcas de mi hijo, está salpicado de la sangre de mi hijo. Exactamente. No, él es inocente porque mi hijo es inocente. ¿Te das cuenta? Ajá. Y esa declaración de inocencia que Dios hace, ¿cuántas veces la hace? Si sus dichos son eternos, ¿cuántas veces la hace? Una sola vez. Por lo tanto, Dios nada más necesita declarar que tú eres inocente una sola vez. Eso es lo que se llama justificación. Pero no puede ser posible si el Espíritu Santo no habita en un individuo. Y es que así es como funciona el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está desde el inicio de nuestra salvación, convenciéndonos primero del pecado y entonces guiándonos hacia la verdad absoluta. De eso se trata siempre, Señor. O sea, no es que el Espíritu Santo está para emocionarnos, para... No es un asunto de emoción. No es un asunto de emoción. No es un asunto ni de los dones que ofrece, porque los dones son para beneficio de la iglesia. De la iglesia, exactamente. Para el servicio, para el desarrollo. Pero aparte de los dones, ¿cuál es el beneficio que ofrece a mi vida? La salvación. Porque lo primero que Dios hace en la vida de un individuo, y yo espero que algún día hablemos de esto, lo primero que Dios hace es salvarlo. Salvarnos, exactamente. Para después hacerlo parte de la propagación de sus dones. Lo primero que Dios hace es te salva. Y luego porque el fin no es la salvación. El fin no es la salvación. La salvación es el principio. Dios te salva y después te pone a administrar sus dones y sus regalos, sus compromisos, a bendecir, a dar frutos. Eso es lo que Dios hace. Señores, hemos llegado al final de este programa. Vamos a seguir hablando de la salvación en los próximos meses. Así que ya ustedes saben, Dios le bendiga, Dios le guarde.